La Escuela de Frankfurt surge en 1923 con la fundación del Instituto para la Investigación Social en Frankfurt, con la intención de confeccionar una nueva lectura de la teoría marxista en conjunción con la teoría psicoanalítica freudiana, tomando cultura y sociedad como dos de sus principales líneas de investigación. Cuando llegó Hitler al poder, muchos de estos autores tuvieron que emigrar a Estados Unidos para volver a Alemania una vez finalizada la guerra. Lo que hay que destacar de esta escuela filosófica es la gran heterogeneidad de sus autores y de las disciplinas que trataron de abarcar, desde la sociología al psicoanálisis, pasando por la economía, la crítica de arte y el análisis musical. La clave para entender la Escuela de Frankfurt es la simbiosis que tratan de hacer entre el materialismo dialéctico de Marx y la teoría psicoanalítica freudiana. ¿Por qué? Porque, habiendo presenciado los fracasos de las revoluciones obreras en Rusia, se vieron la necesidad de hacer una nueva lectura del marxismo y cubrir todas las inconsistencias de una teoría que aún creían válida. Para ellos, el principal problema de Marx no era la imposibilidad del cálculo socialista, sino únicamente el hecho de que parte de una noción del mundo determinada exclusivamente por las condiciones materiales. Según estos autores, la cultura juega un rol fundamental a la hora de determinar la dominación de unas clases sobre otras, y los capitales culturales tienen siempre la misma importancia que los capitales físicos. Adorno, Horkheimer, Habermas, Marcuse identificaban el problema, que es la manipulación a través de los medios de comunicación. Manipulación que hoy en día se ha sofisticado hasta infectar las principales redes sociales, buscadores y sistemas operativos. Pero el problema es que yerran en el diagnóstico y no alcanzan a identificar a los verdaderos autores de esta manipulación, apuntando en su lugar a un ente abstracto que es la sociedad capitalista. En este sentido, podríamos establecer similitudes entre la Escuela de Frankfurt y las sucesivas relecturas que se han hecho del marxismo hasta la actualidad, y preguntarnos si es lícito elaborar estas relecturas o si en gran medida estas no se ocupan de realizar cambios estructurales consistentes, sino en tratar de dar perpetuidad a una noción trasnochada de lucha de clases. Y lo hacen a través de la búsqueda de nuevas víctimas del sistema capitalista opresor que les sirvan para dar legitimidad a una teoría y mantenerla con vida. Es decir, que por ejemplo, cuando los de Frankfurt se quedan sin proletariado, clase obrera trabajadora, necesariamente tienen que elevarse como defensores de otros marginados de la sociedad. No reconocen la eficacia del libre mercado a la hora de sacar a estas personas, de las que se proclaman defensores, de la situación de miseria en la que estaban, y demonizan los medios a través de los cuales se ha alcanzado ese progreso. El ejemplo más reciente de esto lo tenemos ahora en pleno siglo XXI con Podemos, y otro ejemplo también bastante significativo es el nuevo movimiento de los aceleracionistas que se proponen la absurda tarea de construir una sociedad postcapitalista basada en el progreso tecnológico, siendo este consecuencia directa de la libertad económica que pretenden atacar. El movimiento aceleracionista iniciado por Alex Williams y Nick Cernisek podría considerarse como una especie de neofuturismo marxista y sus seguidores como unos neofrankfurtianos, por el uso que hacen tanto del discurso como de la cultura. Volviendo a la Escuela de Frankfurt, se caracterizó por la incorporación en el imaginario socialista de la importancia de los medios de comunicación de masas a la hora de construir cultura. Esto en parte fue resultado de la tesis desarrollada por Freud en El malestar de la cultura, donde demostró que las enfermedades no son solo de origen material o biológico, sino que también son resultado de desajustes en el entorno social. Por eso a menudo decimos que la sociología es una ciencia de origen marxista, y es que en sus bases se encuentra la Escuela de Frankfurt. Llegados a este punto, cabría destacar el papel de la dialéctica hegeliana, a partir de la cual se articula el método del materialismo histórico, ya que podría servirnos para entender esa necesidad que encontramos en casi todos los pensadores de izquierdas de buscar líneas de investigación que muestren precisamente lo otro de la sociedad, o sea, los marginados, los oprimidos, la clase trabajadora. Para que nos entendamos, la característica fundamental de la dialéctica consiste en identificar la confrontación como el principio fundamental sobre el que se sustenta la realidad. La idea de que las cosas se enfrentan unas a otras oponiéndose en un proceso por el cual crean nueva realidad. Esto nos remitiría, por ejemplo, a la teoría sintética de Darwin, en el sentido de que la evolución son esos cambios en la frecuencia de genes a lo largo de las sucesivas generaciones que resultan en una progresiva deriva genética y en la selección natural. Partiendo de una tesis se plantea una antítesis y de la confrontación de esas ideas se extrae una síntesis libre de las inconsistencias de la tesis inicial. Es decir, un concepto se enfrenta a su opuesto y como resultado de este conflicto se alza un tercero, la síntesis. El problema de Marx es que toma el sistema hegeliano, lo extrae del ámbito del pensamiento y lo aplica a la sociedad, con la intención de él sintetizar una realidad que cree más perfecta. Dota del carácter de tesis y antítesis a grupos humanos concretos, la burguesía y el proletariado. Es decir, que por vía del materialismo pega un salto lógico que le permite sostener un ejercicio de la dialéctica en la realidad
y justifica así la violencia para provocar un cambio, que es la síntesis, en una sociedad más perfecta, la sociedad socialista. Porque claro, lo mismo pasa con las ideas, ¿no? La Escuela de Frankfurt toma todo este sistema de creencias. Creencias porque de materialista no tiene nada, está enteramente basado en la subjetividad de un autor. Toma el sistema de creencias para sostener que no es la función de la sociología simplemente describir el todo social, sino cambiarlo. En este sentido, la dialéctica lleva a estos autores a tomar lo negativo de la sociedad, lo que antes decíamos de los marginados, los oprimidos, para apuntar a todo aquello que debería cambiar. Esta revisión de Marx y de la dialéctica de Hegel por parte de los filósofos de la Escuela de Frankfurt es lo que conocemos como la teoría crítica. Y su misión es sacar a la luz todo aquello que los instrumentos ideológicos de la cultura pretenden esconder. Esta revisión de Marx y de la dialéctica de Hegel por parte de los filósofos de la Escuela de Frankfurt es lo que conocemos como la teoría crítica. Y su misión es sacar a la luz todo aquello que los instrumentos ideológicos de la cultura pretenden esconder. Como complemento a esta perspectiva crítica de la realidad, se hace necesaria una comprensión adecuada del individuo. Y aquí es donde entra el psicoanálisis, que curiosamente casa bastante bien con el marxismo. Mientras que uno denuncia la opresión del proletariado, el otro apunta a la función represiva de la sociedad. Para unirlos, uno solo ha de introducir el factor cultural. Alguno de estos autores diría: la sociedad misma señala los temas y las líneas de la investigación en aquello que reprime, en aquello que silencia. Y una sociología a la altura de su tiempo debe atender precisamente a estos mecanismos de dominación de la sociedad para rescatar la verdad de lo que oculta. En mi opinión, hasta aquí el planteamiento es perfecto. El problema viene a la hora de identificar a los actores que ejercen la represión. Y uno tras otro estos autores incurren en el mismo error por influencia del marxismo. Porque luego dicen: solo en la medida en que uno es crítico puede tornarse reflexivo. Es decir, solo en la medida en que uno parte de una visión crítica de la sociedad, el pensamiento puede llegar a ser también reflexivo. El guiarse primero por la necesidad de cambiar las cosas puede ser útil para mover a uno la acción, pero este planteamiento corre el riesgo de conducir a una acción crítica sin reflexión. Why are you defending it? No Nazis! No Nazis! Anyone but! You've got anyone but! No platform for racism! No platform for homophobia! This is our borough! Fuck off! Yeah, fascist! Al comenzar la acción solo desde la fuerza opositora, la antítesis está sesgada y el juicio carece de rigor. Además, en la práctica hemos visto cómo la aproximación de estos grupos a la realidad muestra una fuerte tendencia hacia la exaltación del valor emocional, obviando todo lo que la ciencia pueda decir. Al ser emocional y previa al análisis, no permite abordar lo específico del problema. El análisis viene después, cuando ya se han enfadado, cuando ya saben quiénes son los malos, o al menos están satisfechos con la idea que ellos tienen de quiénes son los culpables. Por lo tanto, una sociología basada en esos supuestos supone un coladero de energía y de recursos, en el sentido de que pierde la capacidad de identificar correctamente a los agentes represivos, como una pataleta de alguien que intuye que está siendo manipulado, pero no se molesta en ver quién es el que verdaderamente le causa esa molestia. President of the United States of America, Donald J. Trump. Adorno y Horkheimer, en la dialéctica de la Ilustración, se oponen a la razón y desconfían de la capacidad del hombre para construir sociedades justas e igualitarias. Critican el monopolio tecnocrático de los científicos, que buscaban diseñar una sociedad perfecta, lo cual, paradójicamente, no les inhabilitaba a ellos a hacer lo mismo como científicos sociales. En el desengaño de la Ilustración, Adorno elabora una crítica devastadora de la razón occidental, poniendo en duda toda afirmación como un constructo sujeto a condicionamientos ideológicos, hasta el extremo de desarrollar una dialéctica negativa, o lo que es lo mismo, una crítica sobre la propia crítica. Por otro lado, Louis Althusser, en los aparatos ideológicos del Estado, plantea que el sistema educativo y los medios funcionan como transmisores de una ideología a través de la cual se va amoldando y acondicionando el pensamiento del sujeto hacia el sistema mercantil. Aquí los anarquistas de libre mercado diríamos que esto es cierto, existen mecanismos para tratar de moldear el pensamiento del individuo, pero lo que se trata de reproducir no es el sistema mercantil, ya que el mercado es una institución espontánea, sino el sistema político-institucional, que de otra manera se derrumbaría. Los liberales también podríamos prestar atención a Jürgen Habermas, que hace aportaciones interesantes en materia del lenguaje como generador de opinión pública, estableciendo la distinción entre opinión pública manipulada y opinión pública crítica. Habermas entiende que el cambio social debe darse en el ámbito simbólico, es decir, en el ámbito de la comunicación, y toma conciencia del poder del lenguaje para articular el pensamiento.
Lo malo que podría decirse es que todas estas nociones de acción instrumental, acción estratégica, que exponen su teoría de la acción comunicativa, luego se han utilizado por los herederos intelectuales precisamente para potenciar su propio discurso. Michel Foucault actualiza Althusser explicando que el poder no se ejerce únicamente de forma vertical, sino también de forma horizontal, e introduce el concepto del panóptico de vigilancia del entorno, un concepto muy 1984 que desgraciadamente estamos viendo que también es una realidad, y si no, poneros a ver el impacto de vuestra huella digital en las redes. Todas nuestras acciones quedan recogidas. Lo único que añadiría yo a este análisis es que el panóptico es empleado tanto por las empresas para colocar sus productos a los consumidores como por el Estado para controlar a los ciudadanos y por el Estado a través de las empresas. Facebook, Google... Pasemos a Herbert Marcuse. En El hombre unidireccional presenta una sociedad en la que el hombre ha perdido del todo su sentido crítico. El consumismo y la liberación de sus costumbres tradicionales lo transforman en un ser más adaptado e integrado al sistema. Ya no hay espacio para la oposición y la crítica, porque la confortable y práctica unidimensionalidad absorbe en sí toda alternativa. A mí lo que me molesta de Marcuse es que todo lo que dice respecto del capitalismo son reversiones de aquello que es perfectamente aplicable al Estado. Atentos, dice, el capitalismo avanzado ejerce su poder de manera sutil, manipulando los deseos de las personas. No solo determina las ocupaciones y las habilidades socialmente requeridas, sino también las necesidades y aspiraciones individuales. Ya supongo que toda la gente que siga este canal estará al tanto de cuál es el origen de esta confortable y democrática no libertad. Además, lo que viene a decir Marcuse es que el confort es malo porque se carga el espíritu crítico. Pero entonces, ¿le importan o no le importan las clases desfavorecidas? Aquí se ve claramente el espíritu de la Escuela de Frankfurt, unos intelectuales asépticos que buscan nuevas víctimas para dar perpetuidad a una noción de explotación trasnochada. Y no me lo estoy inventando, Marcuse literalmente aboga por buscar nuevos revolucionarios, en los extranjeros, en los desocupados, en las minorías. Es como, vale Marcuse, patalea todo lo que quieras, pero mientras no veas el big picture de la mejora en la calidad de vida que ha traído el mercado que criticas, poco vas a hacer por esos marginados y por esos oprimidos. Y es que encima no aclara cómo sería un proceso revolucionario y prefiere que su pensamiento permanezca en la negatividad, en la crítica. Lógicamente, porque si no, se le acaba el chollo de vivir en la cresta de la ola cultural, con una conciencia tranquila gracias a su supuesto compromiso ideológico. El fallo en la Escuela de Frankfurt no es la falta de capacidad de identificar problemas, sino en fomentar la creencia de la necesidad de subyugarnos a un estado representativo de la voluntad del pueblo, que a la larga hemos visto que es realmente el que concentra el poder y abusa de él. Su escuela fomenta aquello que precisamente pretende atacar, la manipulación ideológica, mediante la justificación del intervencionismo estatal, porque creen que la cuestión práctica y ética se resuelve en Marx. Y a esto se añade una demonización del progreso tecnológico y de la moral del trabajo, diciendo que este es en sí una forma de explotación, que tú entregas tu plusvalía a cambio del dinero, que a su vez funciona como un mecanismo de sublimación, Freud. Excepto por Walter Benjamin, que en la era de la reproductividad técnica describió la cultura de masas como la panacea, que traería una democratización de la información a todas las esferas de la sociedad, el resto de los autores criticaron esta cultura de masas porque decían que suponía una degradación de la cultura. O sea, fijaros el nivel de pretensión. Solo nos faltaría analizar de qué forma han cuajado estas narrativas en la actualidad y cómo han llegado al nivel de complejidad que tienen hoy. Y también entender que la persistencia de estas narrativas, la necesidad de concebir la vida en sociedad como una constante pugna por el poder entre grupos antagonistas, reside en la utilidad de esta creencia, el famoso divide y vencerás. Y lo estamos viendo porque progresivamente nos vamos acercando a una sociedad en la que no se puede decir nada que se salga de un discurso cerrado y enrarecido, una dictadura de los intereses de las minorías, en lugar de una simple y llana diversidad. Y después de todas las contradicciones que encontramos en los filósofos de la escuela crítica, no podemos evitar preguntarnos si en ese intento de destapar a los agentes de dominación no hicieron sino proyectar su propio deseo de imponer su voluntad sobre los demás.